La carta a los romanos es especialmente la más larga de las epístolas del apóstol Pablo. Se dice que fue escrita aproximadamente entre el año 56 y el 58 después de Cristo, y que Pablo las escribió desde la iglesia en Corinto, allá en Grecia. Es una carta, a mi modo, la mejor del apóstol Pablo, y pues nos gozamos en esa mañana en poder estar estudiando esta carta. He titulado el mensaje La raza humana bajo la ira de Dios. Por eso quiero comenzar leyendo allí mismo en la carta a los romanos, en el nombre del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, a partir del verso 16, y dice así: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente, y también al griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por fe vivirá. Es interesante lo que se anuncia acá. El apóstol Pablo dice que no se avergüenza del Evangelio. Era difícil para el apóstol Pablo, escribía a los romanos, era una congregación de gentiles, especialmente en el área de Roma, en el centro de poder del imperio romano. Y Pablo estaba presentando a ellos un evangelio el cual se basaba en alguien que Roma misma había crucificado. El Mesías había sido crucificado por Roma, y los romanos usaban la crucifixión como castigo. Era una manera despreciable de cumplir justicia, especialmente los malhechores. Los sediciosos eran los que eran crucificados por Roma. Así que Pablo dice que él no se avergüenza de predicar este evangelio, el cual su figura central es el Señor, es el Mesías, aquel al cual habían crucificado. Pablo obviamente era un judío, los judíos estaban bajo el dominio de los romanos, así que Pablo comienza con valentía y con orgullo hablando del evangelio. Dice, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que en él cree. O sea, él está diciendo, el apóstol Pablo está diciendo, los griegos buscaban la sabiduría, los romanos buscaban la salvación también a través de las obras, pero el apóstol Pablo les está diciendo que el evangelio son las buenas noticias de Dios, son las buenas nuevas, y debemos estar atentos. Debemos estar expectantes de lo que Dios nos está diciendo. Dios está diciendo que solamente la salvación es a través del poder del Evangelio. Me gozo cuando el apóstol Pablo escribe ahí, y quiero leérselo, en la carta a los Corintios, ahí en 1 Corintios 1:21, es la próxima carta, la próxima epístola que viene después de los romanos, y el apóstol Pablo dice a partir del verso 18, porque la palabra de la cruz es locura. Escucha bien esto. Esta palabra, estas buenas nuevas que Pablo está anunciando, son locura para los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros que escuchamos la palabra de Dios con gozo, que la recibimos como las mejores buenas nuevas que podamos haber recibido en toda nuestra vida. Dice, porque la palabra de la cruz es locura para los que se pierden, pero para nosotros los que nos salvamos es poder de Dios. Mira bien esto, porque está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios mismo la sabiduría del mundo? Mire bien, los hombres están buscando sabiduría, los hombres están buscando solución a todos sus problemas acuciantes en un mundo que se destroza, en un mundo que va a su propia destrucción, en un mundo que va al abismo, porque los hombres han despreciado a Dios. Pero ahora dice el apóstol Pablo, Dios ha enloquecido la sabiduría de este mundo. Los hombres buscan la ciencia, los hombres buscan la sabiduría que este mundo ofrece. Sin embargo, la ciencia hoy en día le es incapaz. Mire un simple virus chino fabricado en un laboratorio. ¿Cómo la propia ciencia es incapaz de enfrentar esto? Y sin embargo,
Buscan la sabiduría a través de lo que el apóstol Pablo mismo calificó la mal llamada ciencia. Así que Dios sí verdaderamente ha enloquecido la sabiduría de este mundo. Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no le conoció, pues agradó a Dios salvar a los creyentes a través de la predicación. Es lo que está hablando allí. Precisamente tiene una conexión con el verso 16. Dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe. Así que no es algo que podamos encontrar a través de la sabiduría. La salvación nuestra no podemos depositar en las manos de la ciencia, ni tampoco en manos de los sabios, ni pensar que a través de buenas obras que podamos hacer podríamos alcanzar la salvación. El apóstol Pablo está diciendo que es a través de la locura de la predicación del Evangelio, en el cual es a través de la fe. No hay nada que podamos hacer para ser salvos. Dice el apóstol Pablo, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Es una manera expresiva de dejar claro que es de fe de un principio al fin. Solo la fe mediando, solo la fe en acción es la que puede salvarnos. Por eso dice el apóstol Pablo lo que dice también el profeta Habacuc. Mas el justo por fe vivirá. Este fue el lema que se usó para la reforma. El justo por fe vivirá. Y es exactamente la única manera en que podemos ser salvos, es a través de la fe, no por obras. Porque para que nadie se gloríe en las obras de la carne, sino que es a través de la fe, y esa fe no es una fe cualquiera, es una fe genuina, es creer que el Señor humanamente vino a este mundo a través de una virgen, tal y como el profeta Isaías decía, y ahí demostró, se hizo hombre, ahí se demostró su humanidad, pero también luego que él fue crucificado, al tercer día resucitó, ahí habla de su deidad, de cómo la muerte no pudo retenerle. Por eso el Señor tuvo ese cuerpo físico, pero también en él habitaba la plenitud de la deidad. Esa es la fe que tenemos, que a través de la resurrección del Señor nosotros confiamos y estamos seguros que si nosotros creemos y un día nos toca morir, también seremos resucitados con Él. Y que este cuerpo mortal que se deshace, un día será investido en un cuerpo glorificado, un cuerpo en el cual viviremos eternamente con Él, alejados del pecado. Era el verano aproximadamente del año 1997 y yo pues trabajaba aquí en el sur de la Florida, aquí en Miami, en Estados Unidos, y trabajaba en una tienda llamada Food Spot. No sé si todavía se mantiene. Hace muchos años yo era un empleado de aquella tienda y me tocaba administrar en las madrugadas exactamente. La tienda permanecía abierta y recuerdo que allí se ponían muchos homeless, es decir, mendigos, que se ponían a pedir dinero. Y luego en la noche ellos pues hacían sus trampas, sus pies que estaban jorobados se enderezaban milagrosamente y veíamos todo tipo de mentiras, ¿no? Y cómo después ese mismo dinero que le daban las personas teniendo compasión de ellos, pues lo usaban para comprar bebidas, estaban tristemente esclavizados en la bebida y muchos de ellos también en la droga. Y como yo era el único empleado que estaba en la madrugada, podía ver todo eso. Sin embargo, había una persona que estaba allá, un hombre que también era un homeless, él era de El Salvador, y recuerdo que él entraba, estaba siempre en la tienda, pero él no aceptaba dinero de nadie. Él tenía muchos amigos y los amigos venían y le compraban bebidas siempre. Yo mismo le ofrecí en reiteradas ocasiones comprarle comida, pero él lo despreciaba, yo de mi bolsillo. Y lo despreciaba porque este hombre estaba alcoholizado, estaba atado al vicio del alcohol. El vicio del alcohol es parte del pecado que mora en el hombre. Es parte del pecado que destruye el templo del Espíritu Santo. No se puede servir a Dios y servir a los demonios. Quien se hace esclavo del pecado se convierte
en servidor de los demonios, y eso es lo que este hombre estaba haciendo. Este hombre había tenido un negocio exitoso, su esposa lo había dejado, su familia, porque él se había dado al alcohol y se había convertido en una persona que ya no era incapaz de proveer ni para su propio hogar. Así que su esposa y su familia se fueron a Nueva York. Y él quedó aquí en Miami solo, abandonado, y su entrega al alcohol fue aún mayor. Y yo recuerdo que en una tarde, a pesar de que estaba borracho, yo le hablaba del Señor. Le hablaba de que había un Dios que, a pesar de lo que él le estaba ofendiendo con su bebida y que él ya estaba al punto donde ya no podía comer, pues un Dios que le ama, un Dios que deseaba que él fuera salvo, que viniera a sus caminos y quería cambiar su corazón, que si solamente se arrepintiera, si le creyera verdaderamente a él, entonces Dios cambiaría su vida, echaría sus pecados en el fondo del mar y ya nunca más se acordaría de ellos. Sin embargo, él no me podía escuchar. Él, la mayor parte del tiempo, yo diría que el 99.9 de las veces que habló conmigo estaba borracho. Pero aún así yo insistí en hablarles, porque Dios lo había puesto en mi corazón. Y un día llegó de madrugada y me dijo, háblame de ese Dios que tú me has estado intentando y no he podido escuchar, pero háblame más de él. Y le hablé, y le presenté el plan de salvación, y le exhorté a arrepentirse y a escapar de la bebida que le destruiría y le enviaría a la tumba. Y además, y luego más allá, y lo más peligroso, su espíritu iría al infierno, porque la Biblia dice que los borrachos no entrarán en el reino de los cielos, porque donde hay disolución, allí no está el Espíritu de Dios y se da lugar a los demonios. Así que al otro día, temprano en la mañana, me tocó trabajar y recuerdo que estaba trabajando y llegó él temblando y me dijo, no he vuelto a tomar. No quiero volver a tomar, pero estaba prácticamente en un coma diabético, obviamente su cuerpo estaba alcoholizado. Y recuerdo que había precisamente, porque así son las cosas, un médico que estaba en la tienda, un médico que incluso lo conocía y dijo, si no le das un poco de alcohol a él le va a dar un coma diabético y va a morir aquí mismo. Era un momento difícil, había una decisión que tomar. Pero yo oré al Señor y Dios puso en mi corazón que no le diese la bebida. A pesar de que lo podía hacer, yo podía pagar la bebida. Pero preferí llamar al 911, al sistema de emergencias, de rescate de Miami. Y enseguida estuvo allí y se lo llevaron para el hospital. Se lo llevaron para el Baptist Hospital, uno de los mejores hospitales que hay aquí en el sur de la Florida. ¿Y saben qué? Al cabo de mucho tiempo no sabía nada de él, no tenía ni siquiera un celular. En aquella época lo que existía eran beepers. Y recuerdo que un día se apareció y vino a verme y me invitó a su casa. ¿Saben qué? Había establecido un negocio. Antes de eso, yo lo llevé en mi auto a la iglesia y allí oramos todos en la iglesia por él. Él me decía, ¿cómo me voy a montar en tu automóvil? Era un auto que había adquirido recientemente, un Chevrolet de 1988 y lo tenía oloroso, limpio. Era difícil montar a aquel hombre que hacía muchísimos años que no se bañaba. Imagínense. Pero esto se los he relatado porque en base a lo que el apóstol Pablo dice, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. Y le dije, ¿sabes qué? Yo te voy a llevar a la casa del Señor, donde 2 o 3 moran allí, creyentes. Allí está el Espíritu del Señor. Y tú vas a la presencia del Rey. Así como te puedo dar, como no debo darte lo mejor. ¿Cómo no debo darte lo mejor? Y lo monté en mi auto. Y no solamente lo monté en mi auto, sino que cerré las ventanas y puse el aire acondicionado. ¿Saben qué? Era para Dios. Era para Dios. Aquel hombre luego estableció su propio negocio. Un día me invitó a su casa, una casa preciosa. Era muy hábil en los negocios. Había establecido varios carros de cortar hierba. Y él era el dueño. Ya ni siquiera salía a cortar hierba. Pero él siempre fue un hombre de negocio. Y saben que ahora tenía una nueva familia. Su nombre era Domingo. Nunca más lo volví a ver. Simplemente Dios nos usa y hacemos como Él quiere.
Pero qué bendición es poder decir como el apóstol Pablo, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. No me avergüenzo de predicarle a Roma, que crucificó al Señor Yeshua, siendo Él el Salvador del mundo y viniendo humildemente en forma de hombre para venir a morir precisamente en muerte de cruz. No me avergüenzo de predicarle a Roma, a un Cristo crucificado, a alguien que para Roma era maldición, porque, como repito, todo aquel que era colgado en un madero por Roma eran los sediciosos, los rebeldes, aquellos que eran despreciados. Pero Pablo decía, no me avergüenzo de predicar a mi Señor crucificado, y ya no en la cruz, sino resucitado el tercer día por el poder de Dios. Eso es exactamente lo que el apóstol está diciendo. Así que yo creo lo que el apóstol dice. El apóstol Pablo dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. No hay uno solo que haga lo bueno. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Pero Dios nos extiende ahora las buenas nuevas de salvación, un regalo que debemos recibir con gozo. Se trata de nuestra salvación, de nuestra eternidad. Dios nos está invitando a creerle y a actuar en fe y a rendirnos ante Él y a entregar nuestros temores, nuestras cargas, depositarlas sobre Él, porque Él ha vencido en la cruz, ha exhibido públicamente a los principados y a los potestades, triunfando sobre ellos. Y ahora nos ha dado acceso al lugar santísimo. Y no solamente eso, sino que nos ha sentado junto a Él en lugares celestiales. Amados, es un gran honor que el Señor nos haya sentado allí y escrito nuestros nombres en el libro de la vida. Y esto solamente es a través de la fe. No hay nada que podamos hacer para obtener esta gran salvación más que creerle a Dios. El justo por fe vivirá. Solo así. Habacuc 2, el justo por fe vivirá. Habacuc acusaba a aquellos que estaban en pecado contra Dios, pero él sabía que había un remanente y Dios, el Espíritu de Dios, viniendo sobre él, advirtió desde entonces que el justo por fe viviría. Ahora pasamos al próximo verso. Al verso 18 y 19. Dice así del capítulo 1 de la Epístola a los Romanos: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, porque Dios se lo manifestó. Ahora piensa en esto. A veces hasta los hombres se atreven incluso a juzgar la ira de Dios. ¿Por qué? Porque como somos seres humanos, a veces pensamos que el concepto de ira es el mismo que actúa en nosotros. Nosotros como seres humanos nos enojamos, nos indignamos, y a veces la ira de nosotros viene sobre las personas con las cuales estamos enojados e indignados. Incluso a veces lo hacemos de una manera inadecuada totalmente, aunque nunca la ira es algo bueno. De hecho, eso hizo que Moisés no entrara en la tierra prometida. Golpeó la roca con ira. Y sabemos que la roca era Cristo. Así que, obviamente, entendamos que la ira nuestra nada tiene que ver con la ira santa de Dios. Un Dios santo, santo, santo no se aira como nosotros nos airamos. Su ira es justa. Es justa. La ira de Dios pudiéramos traducirla como el rechazo, como el desagrado, como el desprecio por una raza, la raza nuestra, la raza humana, la cual Dios creó y la puso sobre la tierra
para que señorease sobre todos los animales, y puso a Adán el nombre de todos los animales que hoy existen. Dios los trajo ante él y el nombre que ellos tienen se los puso a Adán, y le dijo Dios que él señorearía sobre todos los animales de la tierra. Pero luego, además de su propio cuerpo, de sus propias costillas, haciéndole caer en un sueño, le fabricó, le hizo a su esposa, y él la llamó varona, luego llamada más tarde Eva. Así que, obviamente, la ira de un Dios santo que depositó toda la tierra delante de nosotros, pues obviamente, y nos ha dado el privilegio y nos ofrece ahora a su Hijo en sacrificio para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Se rebela contra los hombres, contra la raza humana, contra su impiedad, contra la injusticia de los hombres que detienen la verdad. Ellos simplemente se han envanecido en sus propios pensamientos, porque las cosas invisibles de él, dice ahí en el verso 20, su eterno poder y deidad. Cuando miramos al cielo, ¿qué vemos? Apenas una capa. Creemos que Dios está allí. Dios no está allí. Dice la Biblia, los cielos de los cielos no pueden contenerle. El cielo es su trono y la tierra es el escabel de sus pies. Pablo dice que conoce a un hombre que es el mismo, que fue llevado en visiones al tercer cielo. Es decir, no es este cielo donde están las nubes, hay 3 cielos. Dios creó los astros, hizo girar en una perfecta órbita los planetas alrededor del Sol, delineando así las estaciones del año. Pero además creó un satélite alrededor de la Tierra, que es la Luna, y la hizo girar también alrededor de la Tierra, y de esa manera la Luna afecta la agricultura, las corrientes de las aguas, los ríos, las mareas. Dios creó las estrellas y las colocó en los cielos. Dios creó los animales y la perfección de ellos. Miren el proceder de los animales. Mire el proceder de las criaturas que Dios creó. Es un orden perfecto. Si usted mira al mar, Dios le dice detente en cierto lugar y el mar no traspasa. ¿Ha notado usted el volumen del mar? ¿Ha notado usted la capa de los océanos o el cuán... Mire, podría tragarse la tierra en un solo segundo, pero Dios la detiene. Cuando el diluvio, que era un clima completamente diferente al que hoy existe, porque dice la Biblia que subía un vapor de abajo de la tierra que regaba todas las cosas. Era un clima perfectamente equilibrado, no existían los polos, incluso los montes eran más bajos. Pero el hombre se rebeló contra Dios. A pesar de haberle conocido como Dios, a pesar de ver su poder, el hombre se rebeló contra Dios. Y se encendieron los unos con los otros, y Nephilim, gigantes, descendieron de la unión entre los ángeles, tal y como está escrito ahí en Génesis 6, y las mujeres naciendo gigantes, que no daban abasto con la cosecha, y luego comenzaron a devorar a los hombres y tuvieron relaciones con los hombres, con las mujeres y también con los animales. El propósito de Satanás era crear una raza híbrida y destruir la raza humana. Y los hombres clamaban, y Dios entonces envió un diluvio. Y por 120 años Dios envió a Noé a advertirle al mundo de que se arrepintiera. Mas ellos no se arrepintieron. 120 años y toda aquella visión, ver a Noé, a sus hijos y a los ángeles que también trabajaron en la construcción del arca. Pero no se arrepintieron, y por eso les vino el diluvio, los destruyó a todos, y solo se salvaron Noé y sus hijos Jafet, Sem y Can, y también sus esposas y la esposa de Noé. Pero ¿cómo lo hizo Dios? Aún así Dios tuvo misericordia y volvió a recrear una nueva creación, y hizo cambios en la creación.
Por ejemplo, Él hizo lo que los montes crecieran para que el agua se deslizara como si fuera una canal, y también las aguas que se habían tragado la tierra, las encerró en los polos, en el polo norte y en el polo sur, para crear un equilibrio. Mire bien esto. Dios hizo flotar un arca en el mar, en medio de aguas tempestuosas, porque todo el equilibrio ecológico que había Dios creado se rompió. No habían existido nunca huracanes, no habían existido nunca tornados, no había volcanes que explotaban ni terremotos ocurrían. La tierra era perfecta. Y todo eso comenzó a ocurrir cuando Dios destruyó su propia creación. Pero aún así Dios sostuvo en su mano el arca de Noé. Cuando vemos todo esto, ¿qué excusa podemos tener ante Dios? Cuando vemos su poder, como dice aquí, las cosas invisibles de Él. Mire, Dios nos ha mostrado su poder creador, el ser Dios simplemente por misericordia, para que nosotros le conozcamos y preservemos nuestras almas. Dios se ha mostrado, pero no solamente nos los ha mostrado a nosotros de manera palpable, visible. Mira, hasta los indios que no saben ni siquiera leer, las personas en África levantan los ojos al cielo y dan gracias a alguien, a pesar de que no conocen a Dios. Porque internamente en nuestros corazones sabemos perfectamente que existe un Dios creador que hizo todo lo que existe. La ciencia, con todo lo que ha logrado, ni siquiera puede detener un virus chino. La ciencia, con todo lo que ha creado, ni siquiera puede evitar muertes, ni nos puede brindar vida eterna. Pero solo Dios, el Dios creador que hizo los cielos y la tierra, nos ofrece de manera gratuita salvación a través de la fe. Por eso digo, el justo por fe vivirá, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Es lo que escribe, y es el lema que usó Martín Lutero en la Reforma, cuando Roma vendía las indulgencias y los perdones a cambio de dinero. Y se separaron, y clavó sus 95 tesis. Y a partir de ahí la iglesia salió de Roma. Pero esto fue algo que usó Martín Lutero, y viene del profeta Habacuc. En Habacuc 2 está muy claramente establecidos. El justo por fe vivirá, y si retrocediere no agradará a mi alma. Las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles, y no solamente visibles por lo que podemos palpar, sino porque está inmerso, está escrito en nuestros corazones. Muy internamente aún los ateos saben perfectamente que existe alguien y no tienen explicación. No pueden terminar sus razonamientos, simplemente ellos se han hecho rebeldes para negar la existencia de un Dios todopoderoso, el cual nos invita a arrepentirnos de nuestros pecados y de nuestras maldades, porque somos una raza. La raza humana está bajo la gran ira de Dios, dice la palabra del Señor. Por cuanto todos pecaron, todos, usted, yo, no hay uno solo que haga lo bueno. Por cuanto todos pecaron, fuimos destituidos de la gloria de Dios y solamente somos instaurados en el reino del Señor si miramos a aquel que fue izado en una cruz de tormento, que simbolizó la serpiente de bronce que fue alzada en el desierto cuando aquellas serpientes ardientes mordían, y todo aquel a los cuales mordían, si miraban a la serpiente de bronce que Dios había ordenado a Moisés construir, entonces ellos eran salvos. Esa serpiente representa a aquel que fue izado en una cruz, siendo él justo, siendo él santo, siendo él el verbo de Dios a través del cual el Padre hizo el mundo. Todas las cosas fueron hechas por él, por medio de él y a través de él, y nada de lo que ha sido hecho fue hecho sin él. Ve a Juan 1 del 1 al 3, Juan 1, 9 y 10. Es claramente visible. Dice la Biblia, en él habita toda la plenitud de la deidad. Y a él, nosotros, usted y yo, nuestros pecados lo clavaron en esa cruz. Qué interesante que cuando le preguntan al Señor ahí en en Zacarías 13, creo que es Zacarías 13:8, ¿qué llagas son esas? Él responde, me fueron hechas en casa de mis amigos.
Qué tremendo, ¿eh? Qué tremendo. Hablando así de Israel. Queridos hermanos, cuando vemos todo esto, entonces podemos entender lo que dice, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tenemos excusa. Algunos dirán, bueno, fulano murió y era un buen hombre. ¿Ok? El problema es el siguiente, el concepto que tú tienes de lo que es bueno no es el concepto que tiene Dios. Hay un solo camino al Padre, y es Cristo. Hay una sola puerta, y es Cristo, la puerta de las ovejas. Nadie va al Padre si no es a través de Él. Nuestras buenas obras, o lo que nosotros creemos que son buenas obras, no nos salvan. Dirás, ¿tienes fe? Muéstrame tus obras y te responderé. Las obras que nosotros hacemos, los que somos de Dios, porque los que son del mundo, sus obras ni siquiera cuentan, porque son como trapos de inmundicia delante de Él. Pero los que somos de Dios, dice la palabra de Dios que esas obras, ahí en Efesios 2, Él, el Padre, las había preparado de antemano. Escuche bien, para que nosotros anduviésemos sobre ellas. Así que desde antes de la fundación del mundo, Dios nos había preparado esas obras para que nosotros estuviésemos sobre ellas. Así que la autoría de las obras no son nuestras, son de Dios. Simplemente Dios las preparó para que nos presentásemos con frutos delante de Él. Por eso digo que la fe sin obra es muerta, pero una fe genuina, como un buen árbol produce un buen fruto, de esa misma manera, una fe genuina, sin lugar a dudas, producirá buenos frutos. Así que por eso vamos al próximo, al verso 21. Dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Qué interesante. Habiendo conocido a Dios, no le glorificaron. Mire, piensa en Israel. 430 años cautivos en tierra de Egipto bajo el látigo del faraón. Nacieron generaciones y murieron generaciones allí. De pronto Dios les envía un Salvador. Y ese Salvador fue un príncipe en Egipto llamado Moisés, hijo de Jocabel, pero criado en el palacio bajo Tiara, una hija del faraón, la cual, por gracia de Dios y por parte del plan de Dios, la encontró en el río Nilo, tomó al niño y lo crió en las costumbres y en la sabiduría de los egipcios. Ahora un día Dios despertó el espíritu de Moisés, y Moisés, viendo un egipcio que golpeaba a un israelita, lo mató. Y huyó Moisés y llegó a tierra de Medián. Y allí, viendo a unos pastores que abusaban de las hijas de Jetro, él intercedió. Y de esa manera Moisés estuvo 40 años en Medián. La esposa de Moisés, porque se casó con la hija mayor de Jetro, se llamó Séfora. Y era cusita, era una mujer de piel oscura, una mujer de piel negra. Y sabemos lo que ocurrió. Un día pastoreando las ovejas cerca del monte Sinaí, Moisés vio una zarza que ardía y no se quemaba. Y llamó la atención de Moisés y acercándose, escuchó una voz que le dijo, Moisés, quítate el calzado porque la tierra que pisa santa es. Y Moisés se inclinó ante él. Y le dijo, he visto la aflicción de mi pueblo en Egipto y te voy a enviar para que los saques de allí. Y le dio señales a Moisés. Moisés lanzó su vara porque él pidió señales a Dios para presentarse ante aquel pueblo incrédulo. Y lo que sabemos es que la vara que llevaba Moisés, que normalmente llevaban los pastores usan una vara, usan un saco pastoril, usan un cayado para poder guiar a las ovejas, y la vara se convirtió en serpiente.
Y Dios le ordenó tomarla por la cola y Moisés la tomó y otra vez era una vara. Luego le ordenó meter la mano en su costado y cuando la sacó su mano estaba leprosa. La lepra era una enfermedad temible, especialmente en aquellos días. Pero cuando la sacó otra vez, volvió a meter su mano y la sacó, su mano estaba sana. Así que este Moisés fue enviado a tierra de Faraón. Hizo portentos y milagros. 10 plagas desplegó Dios contra Faraón. A la tercera plaga, que fue la última, que fue la plaga de los primogénitos, donde todo el primogénito de los egipcios, incluyendo los animales, murieron, porque el espíritu de muerte, el espíritu del Señor vino sobre tierra de Egipto. Y le había sido ordenado a los israelitas que pintaran los dinteles de su casa con sangre de cordero, porque ese cordero significaba aquel que iba a ser sacrificado en la cruz, nuestro Señor Yeshua, sí, el Señor. Eso es lo que representaba exactamente aquella sangre, la sangre que nos cubre de todo pecado, que nos limpia, la sangre que nos justifica ante el Padre, la sangre que nos presenta como justos y que nada ni nadie nos puede apartar de Él, porque les pertenecemos a Él, porque Él nos compró a precio de sangre. ¿Quién nos apartará del amor del Señor? ¿Lo alto? ¿Lo bajo? ¿Lo profundo? ¿Lo presente? Lo porvenir, nada nos apartará del amor que es en Cristo Jesús. Así que obviamente los israelitas vieron todas estas plagas y vieron el poder de Dios. Ellos vieron convertirse las aguas en sangre. Ellos vieron la plaga de las langostas. Ellos vieron las plagas de las ranas y todo según Moisés decía, porque Moisés representaba una autoridad para Faraón. Ellos lo veían el poder de Dios expresado ahí delante de sus ojos. Así que en la 10ª plaga, Faraón se vio obligado a dejar salir a Israel. Y todo el pueblo de Israel salió de Egipto. Y no solamente no salieron con las manos vacías, sino que Dios puso en el corazón de las egipcias que ellas le dieran alhajas de oro. Y ellos con alhajas de oro salieron de tierra de Egipto. Qué tremendo, 430 años. Entraron con José, el patriarca, hijo de Jacob, y se llevaron sus huesos también de allí, tal y como José había dicho, llévense mis huesos el día que sean libres de Faraón. José los había introducido en la mejor tierra, en la tierra de Gosén. Allí estuvieron, pero se convirtieron en esclavos cuando el Faraón que se levantó ya no conocía a José. Qué tremendo, ¿no? Pero mucho más, Israel caminó en dirección, solamente bajo la dirección del Espíritu Santo. El Señor le guiaba. Mire bien esto, estos son señales, estos son cosas que no se pueden negar. Pero aquí dice que ellos, habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, pero delante de ellos le guiaba una columna de nubes, les iba mostrando el camino. Y en la noche una columna de fuego les guiaba y también les servía para alumbrarles. Les guió de frente al Mar Rojo y el Mar Rojo cerró su camino. Y de pronto se escucha que Faraón venía con todo su ejército, pues Dios había endurecido su corazón. ¿Y saben qué? Moisés dirigió su vara tal y como Dios le dijo contra el Mar Rojo, y Dios levantó un fuerte viento solano y las aguas del Mar Rojo se partieron en dos. Israel caminó en medio del desierto, en medio de las aguas, en medio del Mar Rojo. Ellos, sus niños, sus mujeres, sus ancianos, sus animales, todos pasaron en seco y dio tiempo. Dios tenía todo perfectamente calculado. Este es el Dios al cual debemos darle gracias. Dios ha abierto el Mar Rojo por nosotros. Si estamos escuchando hoy su palabra, es porque Él lo abrió. El Mar Rojo representa nuestra incredulidad. El Mar Rojo representa todos nuestros razonamientos y pensamientos, que no son los pensamientos de Dios. Dice el Señor, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Isaías 55:8. Ni mis caminos son vuestros caminos. Así como están tan distantes los cielos de la tierra, así están tan lejanos mis pensamientos de vuestros pensamientos, dice el Señor. Dios nos sacó, Dios nos apartó, Dios abrió el Mar Rojo de nuestra incredulidad para que nosotros podamos escuchar su voz. Como decía en un principio, ha agradado a Dios.
salvar al mundo a través de la locura de la predicación. Por cuando el mundo se hizo sabio, o se creyó sabio, Dios lo avergüenza y les muestra un camino de salvación solamente a través de su evangelio, que son las buenas nuevas de salvación y que estamos compartiendo en esta mañana. Así que, habiendo conocido a Dios, no le glorificaron, no le dieron gracias. Muchas veces nosotros, viendo la mano del Señor, viendo cómo Dios abre el mar rojo delante de nosotros, viendo cómo Dios nos libra del poder del faraón, y el faraón podemos decir que es el pecado que mora en nosotros por naturaleza, por cuanto dice, por cuanto todos pecaron, no hay uno solo que haga lo bueno. Fuimos destituidos de la gloria del Señor. Ese pecado que mora en nosotros, que corroe nuestra alma, Dios nos está invitando a renunciar a Él. El poder del pecado se detiene cuando el Espíritu Santo mora en nosotros. Sí, podremos pecar, pero ya el pecado no se enseñorea de nosotros, porque cuando el Espíritu Santo mora en nosotros, cuando nosotros nos arrepentimos de nuestros pecados, cuando nosotros nos arrepentimos de la manera en que se nos ha enseñado tal vez el Evangelio, tal vez hemos creído que somos salvos a través de las obras, tal vez hemos creído que somos salvos o que el magisterio católico está por encima de la palabra de Dios, y es por eso que le echan agua a los muertos y le rezan a los... Bueno, todas estas cosas, cuando hemos creído todo esto y no entendemos lo que dice la palabra de Dios, que la salvación no tiene nada que ver con ese magisterio, que la palabra de Dios solamente es a través de la fe. El justo por fe vivirá, y si retrocediere no agradará al alma, de manera que, viendo todo su poder, viendo todo lo que ha hecho Él, su creación, donde nuestro propio corazón nos advierte de que Él es real y que Él nos hace un regalo llamado salvación, si tan solo le creyéramos, si tan solo depositáramos nuestra confianza en Él, entonces el mar rojo se abre delante de nosotros. Ahora es aquí Israel pasando en medio del mar rojo y atrás los ejércitos del faraón. Pero Dios hizo diferencia y Dios castigó a los dioses de Egipto, a los ídolos de Egipto. Los castigó. Y especialmente a Ra. Faraón se consideraba Ra, el dios sol. ¿Han visto ustedes cómo la Iglesia Católica tiene su dios sol? Su esfinge del sol. Amados, entendamos esto. No es a nuestra manera, es a la manera de Dios. ¿Y qué ocurrió? Dios castigó a los dioses de Egipto, castigó a Faraón, el cual se consideraba Ra, Dios en la tierra. ¿Y qué hizo Dios entonces? Los avergonzó, y todos los ejércitos de Faraón, el ejército del imperio más poderoso del mundo, quedaron debajo de las aguas del Mar Rojo. ¿Y cuál era la fortaleza que podía confiar en Israel, unos esclavos que salieron de Egipto desarmados? Solamente Dios era su fortaleza. Solamente Dios era su confianza contra el mejor ejército de entonces, y su faraón a la cabeza. Faraón había enviado varias compañías para poder alcanzar a los israelitas. Pero Dios tenía otros planes. ¿Y saben qué? Israel cruzó en seco. Se suponía que luego de esto, después de estos portentosos milagros, 10 poderosas plagas que Dios envió de Egipto, Dios sacó a Israel con un brazo fuerte y extendido. Se suponía que el pueblo de Israel comenzaría entonces a darle las gracias a Dios, pero aquí se cumple la palabra de Dios tal y como está escrita en esta maravillosa, para mí es la mejor epístola del apóstol Pablo, la epístola a los Romanos. Dice ahí, también es la más larga. Dice, pues habiendo conocido a Dios, en el verso 21, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias. Y a veces nos quedamos asombrados, pero nosotros somos iguales. Muchas veces nos tomamos la gloria que es de Dios. Nos tomamos la gloria que es de Dios y no le damos gracias.
Todo lo que nosotros obtenemos no es debido a nuestra habilidad. Es por la bondad de Dios. Él es nuestro proveedor. ¿Qué dice el Salmo 23? Yahweh es mi pastor y nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Somos sus ovejas. Él tiene cuidado de nosotros. Entonces, ¿cómo tomarnos la gloria? Todo lo que nosotros tenemos, todo lo que creemos haber logrado es gracias a Él. Dice la Biblia, en vano vela la guardia si Dios nos vela. ¿Sabe cuántas veces Dios nos ha librado de la muerte, de los peores peligros y ni siquiera nos hemos dado cuenta? Pero nos envanecemos en nuestros corazones y no le damos las gracias a Dios y nos endurecemos. Por eso dice, sino que se envanecieron, en el verso 21, en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Cuando usted no le da la gloria a Dios, cuando su corazón se endurece, cuando deja de comprender que no hay nada especial en usted, tal vez usted es un talentoso en ciertas áreas, Dios le ha dado un talento, pero entienda, el talento es de Dios, no es suyo, no es suyo. Si Dios se lo quita, usted no es nada. Entonces, ¿cómo no darle gracias a Dios? Por eso dice, profesando ser sabios se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. ¡Qué tremendo! Dios había sacado a Israel y le había bendecido en gran manera y lo había llamado su pueblo, su tesoro especial, tal y como dice el profeta Isaías, su tesoro especial. Y ahora simplemente Dios les pedía que tuvieran paciencia, esperaran un tiempo hasta que Moisés descendiera del monte Sinaí donde Dios le había hablado. Pero ellos se endurecieron y no tuvieron paciencia y no confiaron en Dios. No le creyeron a Dios, así que decidieron hacerse un vellocino de oro, un becerro de oro que les llevara de regreso, que les guiara, que les capitaneara. Y el pueblo se sentó a jugar y fornicaron. Lejos de confiar en Dios, se hicieron una imagen, como dice aquí, cambiaron la gloria de Dios incorruptible, santa, bendita, en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos, se hicieron un becerro de oro y de reptiles. ¿Y saben qué? Cuando Moisés regresó, un Dios santo, la ira santa de Dios se rebeló contra aquellos perversos. Y Moisés rompió los mandamientos que Dios le había dado escritos con su dedo en las tablas de piedra. Entonces dijo Moisés, de mi lado los que estén conmigo. Y Aarón llamó a los hijos de Leví, por cuanto Moisés y Aarón eran levitas, y también María, su hermana, profetisa. Y los hijos de Leví vinieron. Y Dios dio una orden. Y es lo que nosotros debemos entender. La ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad. La ira de Dios no es como la nuestra. Nosotros nos airamos de manera injusta contra las personas que fueron creadas a imagen de Dios y son son como nosotros y nos airamos contra ellos simplemente por X o por Y. Y nuestro enojo a veces ni siquiera traspasa el sol. Nos enojamos contra nuestras esposas, nos enojamos contra nuestros esposos y que a veces creemos que estamos justificados. La ira nunca es justificable. El propio Moisés lo pudo comprobar cuando no entró en la tierra prometida por golpear la roca. Y aquella roca, repetía antes, era Cristo y la roca es Cristo. Por eso no entró en la tierra que Dios les había prometido a Abraham, a Isaac y a Jacob, y la vio de lejos, pero no se le permitió entrar. Solo Josué y Caleb, aquellos que
entre los espías que solamente confiaron en Dios por cuanto en ellos habitaba un espíritu diferente, entraron en la tierra prometida. De aquella generación solo ellos dos, los demás de 20 años hacia arriba murieron en aquel desierto porque despreciaron la gloria del Dios Santo. Y la ira de Dios vino sobre ellos. ¿Y saben qué? A la orden de Moisés, sus propios hermanos traspasaron a aquellos que se habían hecho un vellocino de oro, un becerro de oro, intentando cambiar la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. ¿Acaso Dios es un becerro? Las imágenes de ellos son vanidad. Dice el Salmo 115, tienen ojos y no ven, tienen pies y no andan, manos tienen y no tocan, bocas tienen y no hablan. ¿A qué haréis semejante a Dios? ¿Tomaréis un trozo del leño? ¿Coceréis vuestros alimentos y del resto haréis una abominación? Y te inclinarás delante de ese trozo de madera y dirás, este es mi Dios, el cual me va a librar, como hicieron los israelitas, llevando aquel becerro de oro como si fuera su Dios, convirtiendo al Dios Santo, Todopoderoso, cuya gloria es incorruptible, en imagen de un cuadrúpedo. Dice la Biblia en el próximo verso, por lo cual Dios también los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Ahora los hombres se dan gloria entre sí. Los hombres le dan gloria a otros hombres y los convierten en héroes y hasta en semidioses, y algunos incluso oran a los difuntos o rezan a los difuntos. Otros los tienen como si fueran ídolos. Hay hombres que son considerados ídolos. El hombre se hace un ídolo de cualquier cosa, pero la verdad es que solamente la gloria es de Dios. No hay ninguna criatura que merezca la gloria. Aquí dice, porque cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas. Todos nosotros fuimos creados por Dios. María fue creada por Dios y también murió. Todos aquellos considerados mártires de la iglesia cristiana que hoy están debajo del altar, como está allí en Apocalipsis capítulo 6, creo que en el verso 9, son criaturas también. Todos fuimos creados por Dios. ¿A quién le daremos la gloria? ¿A la criatura? ¿Nos haremos una imagen y le diremos, este es el Dios el cual me libra? ¿Qué imagen podemos construirle a Dios que sea digna de Él? Dios aborrece la idolatría. Es una de las causas de muerte. Y es la consecuencia de todas estas cosas que vamos a leer a continuación. Dice que Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones. Qué interesante, porque allí en Oseas, en el libro de Oseas, en el capítulo 4 y en el verso 17, el Señor está hablando sobre Israel y sobre Judá. Cómo se habían apartado de Dios y se habían vuelto a la idolatría y fornicaban con sus ídolos en lugares altos. Y ahora, pues, de uno de ellos, especialmente de una de las tribus de Israel, y especialmente Efraín, dice allí en Oseas 4:17, Efraín es dado a ídolos, déjalo. ¿Tú entiendes lo que realmente quiere decir esto? Cuando Dios dice, fulano es dado a ídolos, déjalo. ¿Sabe qué significa esto? Que Dios está abandonando. El apóstol Pablo escribe de alguien, y esto todavía es mucho más consecuente con lo que Dios está diciendo, porque el apóstol Pablo escribe de alguien que tiene su mujer, la mujer de su padre. Primera de Corintios 5,
El apóstol Pablo está enviando que hay alguien que se acuesta con la mujer de su padre. Él no estaba presente, por eso dice: yo ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, al tal es juzgado. El tal sea entregado a Satanás para destrucción de su cuerpo, para que tal vez en el día del juicio su alma sea salva. Pero aquí se habla de la destrucción del cuerpo. Pero aún Pablo deja una puerta abierta a la salvación del alma, y es por eso que se entrega a Satanás, para que a través de la aflicción, a través del dolor, a través de la tristeza, se arrepienta de sus pecados y mire a Dios y Dios le perdone. Aunque tal vez el costo sea su cuerpo destruido y tal vez se arrepiente en el momento en que va a morir, pero aún así es salvo. Pero cuando el Señor está diciendo: Efraín es dado a ídolo, déjalo, significa que lo está abandonando a su propia concupiscencia. ¿Saben qué? Dice el apóstol Pablo: yo sé que el pecado mora en mí. Simplemente el Espíritu Santo nos detiene, nos redarguye de pecado. El Espíritu Santo nos advierte, nos alerta y siempre está lidiando con nosotros. Pero cuando el Señor dice: Efraín es dado a ídolo, déjalo, ¿sabe qué significa? Que lo está abandonando a su propia autodestrucción. Porque el pecado corroe el alma. El pecado es como una bacteria maligna que va destruyendo todo el organismo. El pecado va corroyendo y llega a endurecer de tal manera al hombre que el hombre ya desprecia a Dios. Cuando el hombre desprecia a Dios, entonces ocurre lo que dice el verso 26. Por eso Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Miren bien cómo se va descendiendo en niveles como consecuencia del pecado. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo, también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. La paga del pecado es muerte. Cuando el pecado se enseñorea del hombre, cuando el pecado toma ocasión y control del alma del ser humano, es porque el Espíritu de Dios no está allí, obviamente. Cuando el Espíritu de Dios no está habitando en el ser humano, es muy peligroso, porque comienza a crecer el pecado, pero mucho más, a pesar de que el Espíritu Santo no habita en todos, sino solamente en los creyentes, pero aún Dios detiene el pecado en algunos casos en los seres humanos que no le conocen. Porque Dios desea que todos los hombres sean salvos. Allí en 1 de Timoteo 2, del 1 al 6, dice el Señor que Él quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Así que obviamente Dios detiene de cierta forma el pecado para que no llegue a tomar el control. Cuando el pecado llega a tomar el control de una persona, ustedes han visto los hombres como pierden el control de sí mismos. Cuando la mente entra en disolución. Cuando ya la bebida toma control y tu mente queda en blanco, o las drogas, en cualquiera de ambos casos, cuando tú pierdes el control de tu templo, entonces alguien toma el control y es Satanás. Por eso es que usted ve cómo estas personas van conversando por la calle, van teniendo una conversación consigo mismos, no están conversando con ellos mismos, están conversando con demonios, entre ellos. Ya se han convertido en habitación de demonios. Un ejemplo era el endemoniado gadareno que describe las escrituras. Allí los grillos no podían sostenerle. Él vivía en los sepulcros, en las tumbas. Y cuando el Señor le confrontó, Él le dijo que su nombre era Legión. No es que ese fuera su nombre, sino que una legión era 4 o 5 mil soldados romanos. Así que todos esos demonios estaban habitando dentro de aquel hombre. Y así ocurre hoy en día. Por eso dice la Biblia: por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Algunos de esos hombres son violados en las noches. Ellos están en la calle, son violados. Y esto ocurre, ¿por qué? Porque se da lugar a Satanás. Se abandonó, se despreció a Dios totalmente. Al tú hacerte... Nosotros somos siervos de Dios. Siervo significa esclavo. Sí, esclavos por amor. Somos esclavos de Dios. El siervo hace lo que su amo le agrada. Si tú no eres esclavo de Dios, eres esclavo de Satanás. No hay otra opción. Entonces, al ser esclavo de Satanás, Satanás se enseñorea sobre la persona. Él vino a hurtar, matar y destruir. Por ende,
debemos entender que Él toma ocasión y toma el control de estos seres, de estas personas que están bajo el dominio de las tinieblas. Entonces los enloquecen y pierden el control de su propia alma. Pero algunos de ellos funcionan de esta manera, pero hay otros que por cuanto despreciaron a Dios, a pesar de conocer su inmenso poder, su deidad, todo lo que la creación expresa, le han despreciado. Y ahora Dios los entrega a pasiones vergonzosas. Dice que sus mujeres cambiaron el uso natural del varón. En otras palabras, se convirtieron en lesbianas. Ahora ya no aman al varón, ya no aman a su esposo. Innumerables casos, ejemplos conocemos de personas, mujeres que han dejado a sus esposos por otra mujer. Porque han sido engañadas por Satanás y ahora son esclavas de Satanás. Y cuando una persona pierde el filtro y el temor de Dios, cuando una persona, Dios le deja porque le ha despreciado, le ha ofendido gravemente, entonces suceden estas cosas. Comienzan a incursionar en el mundo de la pornografía. Comienzan a relacionarse con personas que tienen este caminar desviado. Dios creó un hombre y creó una mujer. Y les dijo: creced y multiplicaos y den frutos. Una pareja de lesbianas no pueden dar frutos, así como una pareja de varones tampoco pueden dar frutos. Es algo satánico, algo diabólico. Y quiero aclarar que nadie nace de esta manera. Porque Dios creó un varón y una hembra. Si Dios hubiera querido que nacieran dos hembras, hubiera creado dos hembras o dos varones. Así que el hombre no nace siendo un homosexual. El homosexual se hace. Y es como consecuencia, es toda una consecuencia de despreciar a Dios. Es una consecuencia de ofender constantemente a Dios, de negarse a aceptar que todo lo que existe es la obra del Altísimo. Hay un punto donde Dios le dice: déjalo, déjalo. Efraín es dado a ídolo, ¿no? Déjalo, ignóralo. Déjalo que él mismo, deja que el pecado interno lo autodestruya. Qué tremendo cuando Dios nos diga eso. Por eso le decía que ni siquiera es comparable con lo que el apóstol Pablo dice, en referencia a aquel hombre que se entregaba a Satanás para la destrucción de su cuerpo. Pero el propósito es que en el día del juicio su alma sea salvo. Este no es el caso, esto es: déjalo. Qué tremendo. Dice el Salmo 20, el verso 28, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó una mente reprobada. ¿Entienden ustedes eso? ¿Saben qué es una mente reprobada? Una mente que ya no conoce a Dios ni identifica a Dios en nada. Simplemente ahora no tiene freno. Para él todo es lícito, todo es bueno. Todo lo que él vea bueno es bueno. Se ha convertido en un esclavo total del pecado, un esclavo de Satanás, que es quien le esclaviza. Ahora sirve día y noche a Satanás. Dura servidumbre esa. Dura servidumbre, sufrimiento viene a la vida de esta persona. Ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios. Ellos despreciaron a Dios. Al Dios que hizo los cielos y la tierra. Al Dios que les regala el aliento de vida para que amanezcan el próximo día. Pero lo desprecian y prefieren servir al pecado. Prefieren servir a sus miembros, se hacen esclavos del placer, se hacen esclavos de su propio razonamiento, se autojustifican y creen que no existe Dios y que simplemente todo termina en la tumba. Qué pobre, qué miserable alguien que puede pensar así. Qué triste cuando al morir el espíritu se levanta del cuerpo, tal y como dice Eclesiastés capítulo 12, versos 6 y 7, y vuelve al Creador. Pero el alma va al infierno o va al cielo. Y es la pregunta: ¿qué tal cuando la persona se ve en el infierno? Allí, en tormentos. Léase Lucas 16, 19. El rico estaba atormentado en una llama. La sensación que tenía era sed, por eso pidió que Lázaro mojase su dedo en agua y la pusiera sobre sus labios. Estaba separado, había un abismo que separaba del lugar donde Dios preservaba a los suyos. Hay una separación insondeable, un abismo insondeable, llamado cima o abismo.
Gracias a Dios que ya ese paraíso no está abajo en la tierra, no está, no está, no está en el Seol, sino que cuando Cristo te resucitó llevó la cautividad consigo al cielo. Pero ahora la separación es completa. Los justos están ahora, los que murieron que fueron declarados justos a través de la sangre del Cordero, pues están allí en la presencia de Dios, esperando que en un momento les sea devuelto un cuerpo glorificado. Ellos están ahora en alma, pero un día serán investidos de un cuerpo glorificado cuando regresen con el Señor en su segunda venida. Y ahí entonces se cumplirá la palabra: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está? Si ahora tendremos un cuerpo glorificado en el cual no hay muerte. ¿Dónde está, muerte? ¿Dónde está tu aguijón? ¿Dónde está tu control, tu esclavitud? Pero tristemente sobre estos que desprecian a Dios al morir, abrirán los ojos y estarán en el infierno atormentados en una llama. Y allí solamente saldrán, tal y como describe el capítulo 20 del libro de Apocalipsis, en los versos del 11 al 15, para dar cuentas ante el Señor Yeshua, el cual estará sobre el trono blanco. Y cuando su nombre no sea hallado en el libro de la vida, cuando se abran sus obras o los libros que están allí, y él diga: yo hice obras, tus obras fueran, las obras que cuentan, son las que yo había preparado para mi pueblo, para que estuviesen sobre ellas. Tus obras, ¿sabes qué son? Yo ayudaba donaciones para los niños que no tienen padres, yo ayudaba en los hospitales, yo era un activista, y Dios te dirá: ¿sabes qué? Todas esas obras, por cuanto no fueron hechas en mí, no permanecen. ¿Saben qué? El fuego, ellos no pueden soportar el calor del horno. Tú sabes que son tus obras, todas estas con las cuales te vanaglorias delante de los hombres, son trapos de inmundicia delante de Dios, trapos. Las obras que nosotros hacemos son esas que Dios había preparado de antemano. Esas son las obras que verdaderamente son el fruto de nuestra fe. Y aún recibiremos galardones y coronas, pero esos galardones incluso los rendiremos delante de Él, porque toda la gloria es de Él. Pero qué triste que estas personas que comparezcan ante el gran trono blanco, creyéndose ser sabios, algunos son científicos, algunos son profesores de Harvard, pero el Señor les dirá: alejaos de mí, hacedores de maldad, nunca os conocí. Señor, en tu nombre puse las manos sobre los enfermos, en tu nombre hicimos milagros y a la ciencia hicimos aportes a la humanidad. Apártate de mí, hacedor de maldad, nunca te conocí. Al fuego eterno preparado para Satanás y sus ángeles, los que pecaron contra él. Qué tremenda esa orden delante de nosotros, ¿eh? ¿No es mejor humillarnos delante del Señor? ¿No es mejor entender? Porque ¿qué se esperan de estas personas que están así hoy en día? Estos que están destrozando ciudades, poniendo a fuego, creando anarquismo en nombre de una ideología marxista que se opone a Dios, que es contraria, que es atea, que odia a Dios, que es una ideología. Sí, hablo de Black Lives Matter. Es una ideología diabólica que se opone a Dios. Es una ideología que se opone a la familia que Dios creó, que se opone al matrimonio que Dios creó. Todo eso es Black Lives Matter. Y quien apoya este movimiento marxista, diabólico, enemigo de Dios, es enemigo de Dios, sea quien sea. Es simplemente esto. Porque mires las descripciones, dice que ellos están ahí en el verso, dice como en el verso 28, para ya ver terminar esta epístola a los romanos, por lo menos el capítulo 1, dice: como ellos no probaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Están atestados de toda injusticia. Ahí los tienen. De fornicación. ¿Saben qué? Promueven el matrimonio homosexual entre ellos, en la raza negra. Lo promueven. ¿Saben qué? En ninguna raza, el matrimonio homosexual, los seres humanos, todos somos humanos, no importa el color. Dios dice que es maldito quien se ayunta un varón con otro varón como si fuera una mujer, y que es maldita
Una mujer que se ayunta con otra mujer como si fuera un varón es abominación a él. En la primera carta a los Corintios, en el capítulo 6 en adelante, se aclara que no solamente no van a entrar en el reino de Dios los homosexuales, sino tampoco los afeminados. ¿Y sabe por qué? Porque Dios no los hizo afeminados. El afeminado se comienza a moldear como una forma de vivir cuando se comienza a despreciar a Dios. Nadie en el cual mora el Espíritu Santo es afeminado. Nadie, absolutamente nadie. Y si alguno dice que el Espíritu Santo mora en él, si es afeminado, el tal es mentiroso. Porque Satanás no puede compartir su trono con Dios. El templo, perdón. Somos el templo del Espíritu Santo. Cuando el Espíritu de Dios mora en nosotros, Satanás tiene que huir. Así que es imposible que un afeminado tenga el Espíritu Santo. Y esa es la culpabilidad de algunos pastores que por llenar sus iglesias o por mantener fieles, o no fieles, sino hipócritas en sus iglesias, les dicen que hay un Dios de amor que perdona, que consiente en el homosexualismo. Déjeme decirle algo con toda responsabilidad. Sea pastor, o sea quien sea que diga tal cosa, el tal es un perverso y un hipócrita. Nadie, ningún homosexual, dice ahí en 1 Corintios 6, 9 creo en adelante, entrará en el reino de los cielos. Ningún afeminado. Escuche bien esto, no solamente homosexual, afeminado. Ahora, ¿existe una oportunidad de arrepentimiento? Totalmente, existe. Dios quiere que esa persona también sea salvo y venga al conocimiento de su palabra. Pero si la persona muere en esa condición, aquellos que dan por inmundo la sangre del pacto, solo les queda una horrenda expectación de juicio y del borde de fuego que devorará a los adversarios. Tal vez la palabra que les estoy diciendo es un poco fuerte, pero es la palabra de Dios. La palabra de Dios es para confrontar. La palabra de Dios es espada de doble filo, que penetra el alma hasta los tuétanos y discierne todas las cosas. Y nosotros, que somos los ministros del Señor, no entendemos la responsabilidad que tenemos. Tal como dice el apóstol Judas, el medio hermano del Señor según la carne, ahí en Judas 1:3, dice claramente: amados, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que acarreáis mayor condenación. Así que yo prefiero decir la verdad de parte de Dios. Dios aborrece el homosexualismo, Dios aborrece a los homosexuales, Dios aborrece el feminismo, Dios aborrece a aquellas mujeres que toman la cabeza de su hogar en vez de dejar que su esposo sea el sacerdote de su hogar. Porque Dios creó un orden. Dios creó un orden. Y en ese orden, Él puso al varón por cabeza. Y esa es su voluntad. Dios aborrece cuando un varón es débil, no toma el lugar que Dios le dio. Dios aborrece cuando los hombres se encienden unos con otros, cuando roban. Aquí dice claramente la avaricia. Mire, hay hombres que toman la piedad como fuente de ganancia. Eso lo vemos por donde quiera. Dentro de las propias iglesias adoran al dios Mamón, al ídolo de las riquezas. Pero ¿saben qué? Estos son hipócritas. No podemos servir a Dios y servir a las riquezas. No se puede servir a Dios y servir a los demonios. No se puede beber de la copa de Dios y de la copa de los demonios. Quien ama el dinero, quien engaña, quien roba al pueblo, tendrá que dar cuenta a Dios, porque es a Dios quien está robando. Es a Dios quien está confrontando. Por eso dice, hombres, que la avaricia, mire, la raíz de todos los males es el amor al dinero. Ya no solamente los hombres que toman la piedad como fuente de ganancia, sino hombres que están constantemente pensando en ser ricos. Su mente está puesta en ser ricos. Amados, el apóstol Pablo dice, nada trajimos a este mundo y sin duda nada vamos a sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con eso. Aún así tal vez Dios pueda hacer rico a algunos. José de Arimatea era un hombre rico y Dios lo usó para precisamente pagar un sepulcro nuevo en el cual no se había puesto a nadie, para poner ahí el cuerpo del Señor. Sin embargo, Zaqueo, que había robado, ¿qué fue lo que hizo? Devolvió a todos con creces lo que se había robado. Porque eso es lo que hace el Evangelio. El poder del Evangelio es para salvación, es para transformarnos, es para confrontar nuestro pecado. Lo repito,
porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío, primeramente porque a ellos fue llevada la palabra, primeramente, porque el Señor nació en Israel, específicamente en Judá, en Belén de Judá. Por eso dice que el Evangelio primeramente al judío y luego al griego. El griego es figura de los gentiles, por eso primero fue predicado a los judíos y posteriormente a los gentiles. Pero dice que están llenos de injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia como Caín, homicidios como Caín, porque la envidia conduce al homicidio. Hay veces que no necesariamente a un homicidio físico, pero si odiamos a nuestro prójimo, lo estamos asesinando. Sí. El odio es capaz de asesinar a un ser humano en tu mente. La Biblia dice que tengamos misericordia de ellos. Ellos no conocen a Dios. Ellos no le conocen. Pero quién sabe si un día ellos son salvos. Pero de cualquier manera, nuestra función no es odiar. Quien odia es homicida. Satanás es quien odia. Él vino a hurtar, matar y destruir. Pero dice que están llenos de homicidios, de contiendas. No contienden por la fe, sino contienden por todo. Por todo. Simplemente se creen tan soberbios que se creen tener razón en todo. Contienden en contra de Dios mismo. Cuestionan a Dios, enfrentan a Dios. Por eso dicen, ¿qué clase de Dios es este que tiene ira contra su creación? Que comparando su propia ira, que es la ira humana, con la ira de un Dios santo que nos da vida. Y del cual ni siquiera él se pudiera dar cuenta que después de esa expresión pudiera caer muerto ahí al instante, cerraría mejor su boca. Porque no estamos hablando de cualquiera, estamos hablando del Dios Todopoderoso que hizo los cielos y la tierra y que le creó a él mismo, y que si la persona respira en este instante es porque Dios le dio vida. Pero son murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, sobre todo eso, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres. Hay algunos que han asesinado a sus propios padres, despreciado a sus ancianos, los arrojan en un lugar ahí, ya están ancianos, ya están viejos, bótalo ahí en una esquina. No se ocupan más de ir a verlos, de cuidarlos, de atenderlos. Simplemente lo desprecian, no honran a su padre y a su madre y luego esperan que Dios les bendiga. Hipócritas, implacables, necios, desleales, sin afecto natural. ¿Ven ustedes? Personas que ven un perro y le dan una patada así, por gusto. No tienen afecto, no tienen afecto natural, que toman a los hijos y los asesinan en su propio vientre. Sí. Simplemente tuvieron un affair con otro hombre en un momento y ahora van a asesinar al niño. Van a asesinar al niño, lo van a asesinar. No tienen afecto natural. No entienden que si sus padres hubieran hecho lo mismo con ellos, ellos ni siquiera existirían. Pero no tienen afecto natural. Son implacables, no tienen misericordia. Esta es la sociedad hoy en día en la cual nos estamos moviendo. Por eso nos acercamos al nuevo orden mundial. Pero qué bendición, qué bendición. Que Dios nos ha abierto los ojos. Que Dios nos ha dado su espíritu para purificarnos, para limpiarnos de todo pecado, de toda contaminación. Pero de estos que han estado haciendo esto, dice la Biblia, y termino con esto, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, escuche bien, si usted es uno de ellos, o si tal vez conoce a algunos, háblele. Se trata de vida o de muerte. Dice así, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas, es decir, que tienen esto como modo de vida, son dignos de muerte. No solo las hacen, sino que también se complacen con los que la practican. Así que no solo son culpables, por eso
A veces me pregunto, ¿cómo es posible que un cristiano pueda sentarse con un mundano que realiza este tipo de prácticas? Porque es mi trabajo. Mira, ¿sabe qué? Que no deje padre y madre y esposa e hijos por el Señor no es digno de ser su discípulo. Si te vas a sentar a la mesa con uno de estos incrédulos, solamente es para hablarle del Señor. No puedes beber de la copa de Dios y de la copa de los demonios. No puedes servir a Dios y servir a los ídolos. Nuestro Dios es santo, santo, santo. Y Él demanda de nosotros una completa santidad. Y concluyo de esta manera. Y recuerden, sin santidad, nadie, absolutamente nadie, verá al Señor. Padre, te damos gracias por este tiempo en que hemos estado reunidos estudiando esta preciosa epístola con la cual inspiró tu espíritu al apóstol Pablo. Desde el capítulo 1, Señor, te damos las gracias, Dios. Permite que nos hayas hablado a nuestro corazón, que derribes todo argumento, que derribes, Señor, al pecado que se intenta enseñorear de nosotros, que nos llenes de tu espíritu, que seamos uno contigo como tú eres uno con tu Padre, que si nuestros pecados han sido más rojos que la grana y más que el carmesí, tú los emblanquezas más que la nieve, Señor. Límpianos más y más de pecado y de contaminación. Permite, Dios, que seamos purificados de la maldad que mora en nosotros, del pecado, Señor, que intenta destruir nuestro templo, el templo en el cual tú debes habitar. Ven a nosotros, Señor, haz morada en nosotros, límpianos más y más de nuestra maldad. Reconocemos que en maldad fuimos formados. Reconocemos que no hay uno solo que haga lo bueno. Reconocemos que solamente a través de la fe, a través del poder del Evangelio, es que podemos ser salvos. Ven a nosotros, Señor. Permítenos decir como aquel humilde que decía, miserable de mí, que soy un pecador, un miserable samaritano. Señor, que no seamos nunca como el fariseo, justificando sus pecados y su maldad, sino que digamos siempre, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de pecado? Ayúdanos, Dios, en este caminar, en esta carrera rumbo a la eternidad. Sé nuestro capitán. Capitanea nuestra nave, Señor, guíanos más allá. No importa que sea en medio de aguas tumultuosas, guíanos a puerto seguro y permítenos entrar solamente por la puerta de las ovejas. Señor, que seamos tus ovejas y no como los lobos disfrazados de ovejas, sino tus ovejas que son pastoreables, que son guiadas por tu callado. Y si necesitamos a veces la vara, úsala con nosotros, Señor. Pero que jamás nos apartemos de ti. ¿Quién nos apartará de ti, Señor? ¿Quién nos apartará? ¿A dónde iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Gracias te damos, Señor. Mira aquellos que están esclavizados en el pecado. Mira aquellos que están siendo atados y engañados por Satanás y llevados al abismo. Señor, así como fuiste con nosotros, sé con ellos, háblales. Abre también el mar rojo para ellos. Muestra tu poder y tu deidad para que ellos se arrepientan, Dios, porque sabemos que los que son tuyos, los que preconociste desde antes de la fundación del mundo, ellos despertarán de un letargo, de ese letargo que les ha mantenido atado al pecado, y entonces, Dios, juntos saltaremos y te glorificaremos como ovejas en la manada. Gracias, Señor, te damos. En esta mañana, en el nombre de tu Hijo amado Yeshua, oramos. Amén y amén. Que la paz del Señor sea con cada uno. Dios les bendiga. Amén.